A medida que se intensifican las tensiones en el Medio Oriente, Israel e Irán parecen acercarse cada vez más a un conflicto a gran escala con cada día que pasa. El mensaje en la pared es claro. Si este conflicto estalla, tendrá consecuencias devastadoras para toda la región, potencialmente sumergiendo al mundo en una era de caos sin precedentes. Sin embargo, algunos expertos han argumentado previamente que Rusia podría beneficiarse potencialmente de una guerra total entre Israel e Irán. La lógica principal es que tal guerra distraería al mundo, especialmente a Estados Unidos de Ucrania, allanando el camino para la victoria de Rusia. Aunque esta lógica pueda parecer convincente inicialmente, la realidad es mucho más compleja. En realidad, y bajo las circunstancias actuales, Rusia realmente no quiere una guerra entre Israel e Irán. ¿Pero por qué? Sigue leyendo para entender por qué Rusia podría oponerse o temer un conflicto entre Israel e Irán. Para ello, es crucial comprender el contexto general, la preocupante situación en Medio Oriente y los intereses estratégicos rusos en la región. Entonces, ¿por qué siquiera se discute una guerra entre Israel e Irán? Después de todo, las dos naciones han estado en un tenso enfrentamiento durante años, luchando en batallas por proxy y escaramuzas diplomáticas en el Medio Oriente. ¿Qué ha cambiado? La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre de 2023. Ese día, Hamás, financiado en parte por Irán, lanzó un gran ataque en Israel. El ataque causó la muerte de 1.200 israelíes, principalmente civiles, y más de 200 fueron secuestrados. Como resultado de esto, gran parte de Gaza ha sido arrasada hasta el suelo, y casi toda la población civil ha sido desplazada, con miles de muertos, en lo que es un desastre humanitario en curso. Señaló el inicio oficial de la guerra entre Israel y Hamás. Pero Israel no se limitó a atacar solo a Hamás en Palestina. También incrementó los ataques contra las tropas iraníes en Siria, generando temor de una guerra regional. El 25 de diciembre de 2023 estos temores se intensificaron cuando un ataque aéreo israelí acabó con Razi Musavi, un alto oficial militar iraní, en su residencia en Sayyid Ezanab, a unos 9.6 kilómetros al sur de Damasco. Musavi era visto como el comandante militar iraní más poderoso en Siria, por lo que su muerte fue considerada la pérdida del rango más alto de un oficial militar iraní desde el asesinato de Qasem Soleimani por parte de los Estados Unidos. Un ataque aéreo israelí mató a Sadegh Omid-Sadi, general iraní y jefe de inteligencia de la Fuerza Quds en Siria, y a otros 4 funcionarios iraníes el 20 de enero de 2024, menos de un mes después de un drone en 2020. Estos funcionarios se reunían en un edificio en el distrito Mesa de Damasco, que fue destruido por el ataque aéreo, matando a otros 10 militares. Otras 16 personas fallecieron el 1 de abril cuando Israel atacó nuevamente Damasco. En esta ocasión, el país atacó la embajada iraní en la ciudad, matando a 3 generales y otros 4 oficiales militares del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mohammad Reza Zahedi, una figura destacada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue la víctima más notable de los ataques israelíes recientes. Como se esperaba, Irán prometió vengarse. Ali Khamenei, el líder supremo del país, publicó en su sitio web oficial: «El malvado régimen sionista será castigado por nuestros valientes hombres. Les haremos lamentar estos crímenes». A la vez, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, afirmó que el ataque sería respondido. Israel y sus aliados tomaron estas amenazas en serio. Israel evacuó las embajadas del país y bloqueó las señales del sistema de posicionamiento global para proteger su infraestructura crítica de un posible ataque aéreo. Francia envió a su marina para proteger a Israel del ataque inminente. Otros países occidentales, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, brindaron a Israel con inteligencia crucial sobre los ataques. Los ataques finalmente comenzaron el 13 de abril. Ese día, Irán lanzó un ataque aéreo total contra Israel, enviando alrededor de 170 drones, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos en su dirección. Pero como probablemente adivinas, Israel estaba listo. Israel, con su sistema de defensa aérea Iron Dome y aliados como los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, derribó casi todos los proyectiles antes de que alcanzaran su territorio. Dado que este ataque marcó una escalada significativa en el conflicto concurrente, la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos, presionó a los funcionarios israelíes para evitar que el país lanzara un contraataque devastador que podría sumergir a toda la región en un caos incontenible. A pesar de las negociaciones y presiones diplomáticas, Israel respondió militarmente en menos de una semana. Sin embargo, la respuesta no fue el temido asalto indiscriminado y de gran escala.
En contraste, Israel realizó ataques precisos contra activos iraníes específicos cerca del aeropuerto internacional de Isfahán. También se atacaron las bases del ejército árabe sirio en el sur de Siria, lo que provocó grandes pérdidas materiales. El objetivo era minimizar las bajas civiles y evitar una mayor escalada. El enfoque medido buscaba enviar un mensaje contundente, evitando que el conflicto se convirtiera en un caos regional más extenso. Como el ataque israelí no fue tan fuerte como se creía al principio, las tensiones se redujeron un poco en los meses siguientes. Sin embargo, el último día de julio, Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, fue asesinado en Teherán. Este asesinato también siguió a la muerte del comandante de Hezbollah, Fuad Shakur, en Beirut, por un bombardeo israelí. Así, las tensiones se intensificaron de nuevo. Surgieron temores de que todo el eje de resistencia podría unirse contra Israel, lanzando ataques desde Gaza, Irak, Líbano, Siria y Yemen. También había indicios de que Rusia podría haberse involucrado en el conflicto. Reportes indican que el presidente ruso Vladimir Putin aconsejó a Khomeini en moderar su respuesta y no afectar a los civiles israelíes. Aún así, Estados Unidos no quería correr riesgos, por lo que desplegó inmediatamente activos militares adicionales a la región, incluyendo un escuadrón de F-22 Raptor del primer grupo de operaciones de la primera ala de combate, 4.000 marines y 12 barcos como parte del grupo de ataque de portaaviones, 9 en el Golfo Pérsico, 3 barcos de asalto anfibio de clase Wasp, 2 destructores y la unidad expedicionaria de marines, número 26 como parte del grupo de preparación anfibia USS Wasp en el este del Mediterráneo, y el grupo de ataque de portaaviones 3 incluyendo el USN Abraham Lincoln, Carrier Vessel Nuclear, 72 cruceros, destructores y el ala aérea de portaaviones. El mundo espera. La pregunta en la mente de todos es si estos formidables despliegues militares serán suficientes para disuadir una mayor agresión, o si simplemente servirán como precursor de una confrontación aún mayor, una posible confrontación que las Naciones Unidas predicen que sería una catástrofe más allá de la imaginación. El conflicto entre Israel e Irán podría eclipsar la destrucción de Gaza, involucrando a todas las milicias respaldadas por Irán en la región, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, Katib Hezbollah en Irak y varios grupos en Siria, aumentando la participación de los Estados Unidos. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo podría esta situación beneficiar a Rusia? Bueno, la respuesta es simple. Rusia prospera en la disfunción. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia busca iniciar una guerra en Medio Oriente para provocar más dolor y sufrimiento, debilitar la unidad mundial e incrementar los conflictos y así facilitar su objetivo de acabar con la libertad en Europa. Por supuesto, más específicamente, este conflicto serviría como una buena distracción de la guerra en Ucrania, como ya mencionamos, desviando recursos y la atención global del país. En estas circunstancias, Putin tendría vía libre para fortalecer su posición en Ucrania y en el escenario global. Pero de nuevo, esto no es una ventaja directa para Rusia. Aunque la diversión aliviaría temporalmente la presión sobre Moscú, la inestabilidad resultante en el Medio Oriente también podría tener consecuencias imprevistas y exponer las vulnerabilidades rusas en la región. Si no sigues de cerca la política global, podrías sorprenderte de la profunda participación de Rusia en el Medio Oriente. Algunos comentaristas políticos tienden a ignorar la extensa historia de Rusia y las complejas relaciones en la región, considerando como norma su retirada temporal del Medio Oriente en los 90. Sin embargo, Rusia está muy presente de nuevo en el Medio Oriente, aprovechando por más de una década los conflictos locales para expandir su influencia. La guerra civil libia permitió a Rusia establecer una base en el país y convertir a Libia en uno de sus aliados más cercanos en el mundo árabe. Luego está la guerra civil siria, donde la intervención de Rusia salvó al régimen del presidente Bashar al-Assad de una derrota segura, a pesar de que la intervención en cuestión requirió 19.160 misiones de combate y 71.000 ataques aéreos que mataron a decenas de miles de civiles y causaron una devastación generalizada. Utilizando su éxito en Siria como moneda de cambio, Rusia luego revivió sus viejas relaciones en todo el Medio Oriente y forjó nuevas. Se concentró en los estados árabes del Golfo Pérsico, buscando posicionarse como un socio mejor y más fiable que Estados Unidos. Varios de estos países fueron atraídos por las ofertas rusas. Tomemos a Egipto como un ejemplo. Estados Unidos rompió relaciones con el expresidente Hosni Mubarak cuando detectó problemas, a pesar de su prolongada alianza con Washington. Rusia aprovechó la oportunidad para relacionarse con el nuevo liderazgo egipcio, organizando ejercicios navales conjuntos y construyendo una planta nuclear de 30.000 millones en Egipto. Y ese es solo un ejemplo. Rusia ha estado intentando reemplazar a Estados Unidos como el principal intermediario de poder en el Medio Oriente por años. La única razón por la que tuvo la oportunidad de hacer esto
es porque los Estados Unidos se excedió en el Medio Oriente durante las últimas 2 décadas. En un momento, los Estados Unidos tenían más de 100.000 tropas solo en Afganistán y más de 160.000 en Irak. Rusia se mantuvo en las sombras, aprovechando las distracciones y el agotamiento de recursos causados por los extensos compromisos militares de Estados Unidos. Rusia pensaba que era Estados Unidos, la política de intervencionismo y cambio de régimen que creó inestabilidad y vacíos en la región. Sin embargo, pronto quedó claro que el enfoque de Rusia era explotar conflictos regionales y apoyar regímenes autocráticos, contribuyendo a debilitar la región aún más. En vez de estabilizar Medio Oriente, las acciones rusas a menudo profundizaron el caos, exacerbaron conflictos y arraigaron luchas de poder, previniendo la estabilidad a largo plazo. Un conflicto entre Israel e Irán solo desataría una agitación sin precedentes que se gesta bajo la superficie. Pero esta no es la única razón por la que Rusia teme un conflicto entre Israel e Irán. En la actualidad, aunque planeara ser el todopoderoso intermediario y pacificador, sus enredos y vulnerabilidades actuales en Ucrania y otros lugares hacen poco probable que pueda manejar o beneficiarse de forma efectiva de un trastorno tan masivo. La guerra en Ucrania ya impidió a Rusia intervenir en otro conflicto importante, el conflicto de Nagorno-Karabaj. Históricamente, Rusia se había posicionado como mediadora en la prolongada y volátil disputa entre Armenia y Azerbaiyán sobre la región de Nagorno-Karabaj. Moscú ya había negociado ceses al fuego y acuerdos de paz, usando su influencia para estabilizar la situación y mantener el balance de poder en el Cáucaso Sur. Pero luego, Rusia invadió Ucrania. Con la invasión, Rusia redirigió la mayoría de su enfoque y recursos a Ucrania. Esto severamente limitó la capacidad de Rusia para participar en Nagorno-Karabaj significativamente o en cualquier otro lugar. Cuando Azerbaiyán lanzó una gran ofensiva militar en Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023, Rusia prácticamente no estaba presente. Esta ofensiva, relámpago y ocupación de la región de Nagorno-Karabaj llevó a la disolución del enclave étnico armenio el 1 de enero de 2024 y al desplazamiento de 100.417 personas, estimadas en la región de 120.000 personas. El conflicto de Nagorno-Karabaj evidenció el poco valor de las palabras de Putin. En 2020, prometió que los pacificadores rusos siempre estarían allí para proteger a la población de Nagorno-Karabaj, mantener un alto al fuego y garantizar el acceso a la única carretera que la conecta con Armenia. Y no cumplió ninguna de estas promesas. La incapacidad de Rusia para prevenir una escalada tan dramática en Nagorno-Karabaj no solo expuso su capacidad reducida para manejar múltiples conflictos regionales, sino que también destacó las ramificaciones más amplias de su sobreextensión. Un conflicto entre Israel e Irán sería el último clavo en el ataúd para la influencia global que Rusia ha buscado por mucho tiempo. Un conflicto Israel-Irán probablemente dañaría la relación de Rusia con al menos uno de los actores, a pesar de que las relaciones de Rusia con ambos son bastante civiles en general. Rusia e Israel no comenzaron con una buena relación desde el principio. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, predecesor de Rusia, apoyó a la Organización para la Liberación de Palestina, enemigo jurado de Israel. Eso sin mencionar que el antisemitismo era un elemento básico de la propaganda soviética. Sin embargo, las cosas tomaron un giro dramático en los años 2000. En un giro sorprendente, los dos países comenzaron a fomentar una relación bastante amistosa cuando Putin, un líder pro-Israel, fue elegido presidente en 2004. Un año después, Ariel Sharon, un político israelí pro-Rusia, se convirtió en primer ministro de Israel, fortaleciendo sus crecientes lazos. Es bien sabido que Putin tiene una relación cercana con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel que ha estado y sigue en el poder por mucho tiempo. Las relaciones entre Rusia e Israel florecieron especialmente cerca del 2017, cuando Rusia anunció sus planes de establecer una presencia permanente en las bases sirias, comenzando con 11 buques de guerra en Tartus, una importante ciudad costera siria del Mediterráneo. Como Israel y Rusia se convirtieron en vecinos, este último se volvió crucial para los esfuerzos israelíes de contrarrestar a Irán y sus representantes en Siria. Considerando todo, no es sorprendente que Israel mantuviera vínculos con el Kremlin, incluso después de la invasión rusa a Ucrania, a pesar de que muchos países occidentales se distanciaron o cortaron lazos con Moscú. Israel no se sumó a los países que sancionan a Rusia o envían armas defensivas a Ucrania. Sin embargo, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás,
las relaciones entre Rusia e Israel se tensaron un poco. Esto se debía a que Rusia había estado forjando una relación sólida con Irán, el mismo adversario contra el que Israel estaba luchando. ¿Pero cómo llegó a suceder esto? Rusia e Irán comparten una historia complicada, frecuentemente caracterizada por intereses contrapuestos y desconfianza. La respuesta es simple. Es un matrimonio de conveniencia y nada más. Rusia comenzó a profundizar su relación con Irán en 2022, después de lanzar la invasión de Ucrania, con un solo objetivo: sobrevivir al creciente aislamiento impuesto por Occidente. Rusia contaba con el apoyo de Irán en los sectores de defensa y economía. En cuanto a la defensa, Rusia ha encontrado un proveedor militar esencial en Irán, en un momento en que el país enfrenta crecientes dificultades para obtener equipos militares críticos debido a las sanciones. Irán ha proporcionado a Rusia dos componentes clave que han fortalecido sus operaciones militares en Ucrania. Los drones Shahid 136 de Irán, también llamados drones kamikaze, se han vuelto fundamentales en el arsenal bélico de Rusia. Según documentos filtrados por una empresa iraní con vínculos con el Ministerio de Defensa del país, Rusia ha comprado al menos 6.000 de estos drones desde que comenzó la invasión. El país también recibió una ayuda sustancial de Irán para establecer la producción local de estos drones kamikaze, con el objetivo de producir al menos 6.000 más a nivel nacional para finales de 2025. ¿Pero por qué estos drones? ¿Qué los hace tan atractivos para Rusia? La respuesta radica en su combinación única en precio, simplicidad y letalidad. Los drones Shahid 136 son relativamente baratos de producir, aunque su precio exacto aún está en debate. Se estimó que el precio de un dron individual Shahid 136 oscilaba entre $20,000 y $50,000. Sin embargo, el documento filtrado que mencionamos antes reveló que Rusia pagó $193,000 por unidad por estos drones. Pero aún el menor comparado con otros drones avanzados. Considera el Bayraktar TB2 fabricado en Turquía, ampliamente visto como uno de los mejores drones de su clase. Aunque el costo oficial exacto de este modelo sigue siendo confidencial, se estima entre 2 y 5 millones. Eso es al menos 10 veces más caro que el Shahid 136. Pero aunque cuestan mucho menos que otros drones, pueden causar un daño devastador. El Shahid 136 lleva una ojiva que normalmente pesa alrededor de 60 a 100 libras. La ojiva está diseñada para entregar un impacto explosivo sustancial al detonar, lo cual es efectivo contra objetivos militares y civiles. El impacto busca maximizar las bajas y el daño material, convirtiendo estos drones en una pesadilla para Ucrania, especialmente considerando el despliegue indiscriminado de Rusia. Según informes, solo en diciembre de 2023, Rusia lanzó hasta 3.700 drones kamikaze en territorio ucraniano. El Shahid 136 es fácil y rápido de aprender a utilizar. Según la inteligencia ucraniana, los soldados rusos fueron entrenados para hacerlo en Siria por Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní. El segundo elemento crucial que Irán proporcionó a Rusia son los misiles balísticos. En febrero de 2024, Reuters informó que Irán había enviado cerca de 400 poderosos misiles balísticos superficie a Rusia. El envío incluía principalmente modelos de la familia Fatih 1.10 de armas balísticas de corto alcance, como el Solfagar. Este modelo tiene un alcance operativo de hasta 435 millas y supuestamente cuesta $110,000 por unidad. En agosto de 2024, Reuters informó que Irán planeaba entregar cientos de misiles balísticos adicionales a Rusia. Se cree que los dos países firmaron un contrato en diciembre de 2023 para entregar dos sistemas, el Fatih 360 y el Ababil, un sistema menos conocido construido por la Organización de Industrias Aeroespaciales de Irán. Se informó que el personal militar ruso visitó Irán para aprender a operar el sistema Fatih 360, que puede lanzar misiles con un alcance máximo de 75 kilómetros y una ojiva de alrededor de 149.6 kilogramos. Este sistema permitiría a Rusia eliminar objetivos cercanos en Ucrania, mientras reserva sus misiles balísticos para objetivos de mayor alcance fuera de la frontera ucraniana. No obstante, la cooperación en defensa entre Irán y Rusia es bidireccional. Según informes, Rusia se comprometió a vender a Irán los cazas Sukhoi Su-35, los helicópteros de ataque Mi-28 y los entrenadores a reacción Yak-130. La Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán tiene solo unas pocas docenas de aviones de combate operativos, incluyendo modelos adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979. La cooperación económica entre Rusia e Israel mejoró la capacidad rusa para resistir las sanciones internacionales.
En marzo de 2022, Irán firmó un acuerdo con Rusia para importar 20 millones de toneladas de bienes básicos como trigo, maíz y aceite vegetal. En diciembre de 2022, los dos países anunciaron una ruta comercial transcontinental de 2.898 kilómetros desde el borde oriental hasta el Océano Índico, con el objetivo de evadir las sanciones internacionales para Irán y Rusia. En febrero de 2023, Teherán y Moscú conectaron totalmente el sistema de mensajería financiera del Banco de Rusia y el Servicio Nacional de Mensajería Financiera, CEPAM, de Irán, estableciendo un canal financiero crucial entre ambas naciones. La lista podría seguir, pero no es necesario. A estas alturas, probablemente entiendas por qué un conflicto entre Israel e Irán preocupa tanto a Rusia. En la situación actual, Rusia probablemente tendría que aliarse con Irán. De lo contrario, es probable que Irán corte su vital apoyo y suspenda los suministros cruciales. Aun si Rusia no interviniera, seguiría enfrentando dificultades. ¿Por qué? Con un conflicto directo en su territorio, Irán probablemente redirija su enfoque y recursos, limitando su capacidad para servir como proveedor militar de Rusia. En resumen, es una situación en la que Putin sale perdiendo. La última razón por la que Rusia debe tener cuidado con una guerra entre Israel e Irán es otro posible escenario de pérdida. Si una guerra total estallara en Medio Oriente, es probable que China intervenga como mediadora, ya que Rusia está comprometida en otros asuntos. ¿Por qué es esto un problema para Rusia? China ya se ha beneficiado significativamente de la guerra en Ucrania. Rechazado por el Occidente, Putin no tiene más opción que mirar hacia el este. China estaba allí, esperando con los brazos abiertos. Pero no te confundas, la disposición para ayudar no ha tenido nada que ver con la proclamada asociación sin límites entre los dos países. Tiene todo que ver con las inquebrantables ambiciones globales de China. China ha tenido durante mucho tiempo un solo objetivo en mente, el dominio global. La única manera de lograr este objetivo es desafiar el orden internacional existente y expandir su influencia en regiones clave. Gracias a Rusia y su guerra en Ucrania, que duró más de lo esperado, China ha recibido una oportunidad dorada. China ha logrado que Rusia le permita acceder al Ártico, una región con abundantes recursos sin explotar y rutas marítimas estratégicas. También hizo que Rusia dependiera prácticamente de su apoyo económico, lo que llevó a muchos expertos en declarar a Moscú como socio menor de Beijing e incluso vasallo. China está a punto de recibir un pedazo de tierra rusa, el río Tumen, que le daría acceso directo al Pacífico. Ahora, China pone su mirada en el Medio Oriente. Beijing ya se ha insertado en la región de una manera más significativa, ayudando a negociar una distensión entre Irán y Arabia Saudita en marzo de 2023. Sin embargo, esto solo fue posible porque China ya había forjado relaciones con los dos países. Arabia Saudita ha cortejado a China por mucho tiempo para fortalecer su posición económica y geopolítica. Como el mayor importador de petróleo, China se alinea bien con Arabia Saudita, el principal proveedor mundial de crudo. La asociación entre los dos países comenzó a profundizarse en los años 90, pero floreció realmente con proyectos colaborativos como la refinería Yanbu y desarrollos de infraestructura como NEOM, una ciudad futurista en el Mar Rojo. Pero el involucramiento de China con Arabia Saudita va más allá de eso. China también ha ingresado en el sector militar de Irán, vendiéndole tecnología de misiles y drones. Irán formó una asociación estratégica con China, en respuesta al orden basado en reglas liderado por Estados Unidos, que ambos países consideran restrictivo. Esta alineación se formalizó en 2021, con un acuerdo de cooperación de 25 años que promete 400.000 millones en inversión. Sin embargo, la implementación real ha sido mediocre y la dependencia de Irán de la inversión china no se ha cumplido completamente. Además, a pesar de su alineación estratégica, las disparidades entre ambos países son significativas. China domina la relación económica, representando una parte sustancial del comercio iraní, mientras que la contribución comercial de Irán a China es mínima. Suena familiar, ¿verdad? China también ha buscado relaciones activas con otros países de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos o EAU para abreviar. Los Emiratos Árabes Unidos colaboran principalmente con China en seguridad interna, incluyendo la vigilancia, pero también se asocian con otras naciones como Israel para mejorar la seguridad. Dubái, un importante centro de comercio global, también se beneficia considerablemente al facilitar el comercio de China con Europa, África y Oriente Medio. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos, como muchos países de la región, mantienen un equilibrio delicado en su política exterior, navegando las relaciones con Estados Unidos y China. Por lo tanto, China debe fortalecer su posición en la región, mostrándose como un socio confiable y un actor clave para abordar las preocupaciones regionales.
¿Y qué mejor forma de demostrarlo que involucrándose en un conflicto relevante y propiciando diálogos de paz? Si China logra este hito, Rusia se convertirá en un espectador marginado, lidiando con su influencia reducida y esforzándose por seguir el ritmo en un panorama geopolítico que cambia velozmente. Y eso es lo que menos desea el país. ¿Qué piensas? ¿Es inminente una guerra entre Israel e Irán? Y si es así, ¿cómo afectará a la ya debilitada Rusia? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Revisa quién ganaría si Israel e Irán fueran a la guerra. O haz clic en este otro video en su lugar.